Hola queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa, en Lomas Estrella, donde tienen ustedes su casa de oración, pero el lugar donde nos reunimos para estudiar la palabra, para alabar a nuestro Señor. Y bueno, pues como un servicio más, siempre les pedimos, hermanos, que ustedes en su casa hagan sus alabanzas. Escojan las mejores canciones que hablen de la sana doctrina y que les permitan adorar a nuestro Señor. Hoy es un servicio, hoy es un día especial, porque todos los domingos adoramos a nuestro Señor. Lo podemos adorar cualquier día, pero hoy es el día que hemos escogido nosotros los cristianos desde que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, para adorar a nuestro Señor, para darle esa importancia que Él merece. Y bueno, y para esto pues nosotros les pedimos que para tener un culto completo hagan sus adoraciones, cántenle con todo el corazón. También, hermanos queridos, parte de este culto es lo que es la oración. Es muy importante orar, por lo que yo les voy a pedir que inclinen su cabeza para que podamos orar por todos nuestros hermanos que están en situaciones difíciles, por todos aquellos que lo necesitan. Ustedes agreguen en su casa los que yo no voy a mencionar, pero hagan su oración con nosotros, por favor. Inclinen su cabeza para poder orar a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tu bondad hacia tus hijos, Señor, por toda la gracia derramada en cada uno de nosotros. También te agradecemos por todos nuestros seres queridos que se han recuperado de todas las distintas enfermedades que los aquejan. Te damos también las gracias porque nos pones esperanza en la vida de la familia de Itzel y Tim, ya que esperan un bebé, por lo cual te rogamos bendición para ellos. Te pedimos todas estas sugerencias que hoy vamos a enlistar, con amor a nuestros hermanos, familiares y amigos, y con humildad, Señor, venimos a solicitarte por las autoridades de los distintos países, para que sean nobles, para que hagan lo que les toca, para que tú dictes en sus corazones lo correcto, Señor, y ellos alcancen a escucharte, para que no se dejen llevar por ideologías destructoras, por intereses personales. Señor, ayúdalos para que ellos puedan hacer lo correcto. También por nuestros hermanos de Argentina que están pasando momentos difíciles, por nuestros hermanos en Fuerteventura que de la misma manera han subido los contagios. Cuídalos, protégelos, Señor. Y por todos nuestros demás hermanos de todos los países, donde hay cristianos devotos a ti, Señor, y que te siguen, cuídalos, Señor, bendícelos, protégelos, Padre. Te pedimos por los que hoy están enfermos aquí, alrededor de nosotros, hermanos, amigos y familiares que viven cerca de nosotros, por el bebé Marco Antonio Guillén, por la niña Antonella, Jorge y Joanny, nuestros hermanos en Perú, por la señora Regina Melgar, por el señor Ángel Villegas González, por Héctor Hernández, por Rosalba, por Javier Hernández, por Yolanda Gamboa, Dora Luisa Infante, don Carlos Guillén, por Pati Maldonado, por María Elena Segura, por la señora María del Carmen Medero, por nuestro pastor Nicolás García, por la pastora Katia Salamanca, por Leticia Ortega y su papá el señor Rafael Ortega, por Raúl Arévalo, Martín Aguilar Eleuterio, Roxana Uriarte, y también por todos nuestros hermanos en la fe, entre ellos el pastor Luis y Silvia Peralta, y también Aarón y Paulina, por Teresa Magaña, y por todos nuestros demás amigos y hermanos que se encuentran enfermos. Te pedimos por su salud, Señor del cielo. Te rogamos por los que han perdido a sus seres queridos recientemente, pidiéndote porque les des resignación y alivio, por los familiares del niño Francisco Sebastián Jiménez, a la familia de José Antonio Olvera,
la familia de Miguel Ángel Bacho, a la familia de Dionisio y Victoria, la familia del señor Juan Melgar, a la familia de Agustín Durán, a la familia de Lalo, a la familia de Teresa Patón, por el fallecimiento de los familiares de Guadalupe González, por la familia de nuestro hermano Juan Zavala, por la familia de Benjamín Cortés, por Claudia Landeros y su familia, por la familia de Eulalio Cervantes Galarza, por nuestra hermana Irma, por los hermanos Manuel Bazán y Leonardo Rojas y su familia, por Erika Ramírez y por todos los demás hermanos y amigos que han perdido a sus familiares. Así también, te pedimos en especial el día de hoy, también, Padre, por Leonel, nuestro querido hermano, que se resuelva su caso pronto y que puedan darle la justicia que merece. Y te pedimos por sus abogados, Señor, ayúdalos, bendícelos, cuídalos, cuida su salud, Señor, para que ellos puedan estar al 100% y tengan vidas plenas, porque en su corazón estás tú, Señor, lo sabemos bien. Por la familia de Claudia Ríos y Damián, por el señor Carlos Vidal, por su esposa Adriana Ortiz, por el trabajo de Héctor Hernández, de la hermana Providencia, del hermano Fabián, de Felipe y Marisol, de María Eugenia Fernández, la hermana Dana, y de nuestro hermano Armando Hernández. También te pedimos por nuestros hermanos y pastores responsables de las iglesias Berea, y además de todas aquellas congregaciones de hermanos que buscan tu sana doctrina, Señor, guíalos, bendícelos, acompáñalos, Señor. Porque nuestros conocidos y familiares que están atrapados en las drogas y el alcohol puedan liberarse, Señor. Ayúdalos a liberarse y llegar a ti. Solo eso te pedimos. Y también por nuestros familiares y amigos que no te conocen, Señor, que no conocen al Cristo maravilloso que nosotros conocemos y que nos ha dado libertad, Señor. Y así también por los que no conocen tu sana doctrina y que se dejan llevar por religiosidades, Señor. Ayúdalos a regresar a ti, a la simpleza de tu palabra y la magnificencia de tu obra. Y por último, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros. Cuídanos, protégenos de todos los males, no nos dejes caer en tentación, que no nos falte el alimento, ni tampoco tu palabra, para no alejarnos jamás de ti. Te pedimos todas estas peticiones, sabiendo que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que tienes el poder para hacerlo. Y además te las pedimos con amor y temor, en el nombre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es muy grato poder estar con ustedes. Y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante. Vamos a salir un poco del ritmo que venimos llevando. Ustedes saben que yo vengo predicando de las parábolas de nuestro Señor Jesús y del libro de Corintios, pero hoy nos vamos a salir un poco de esto, de manera que nosotros podamos entender las cosas que están pasando. Muchas cosas están sucediendo y a veces no comprendemos bien todo aquello que estamos viviendo. Hoy quiero hablarles de la resurrección, hermanos. Hay que entender que para muchas personas sí hay algo más allá de la muerte. Sí lo hay. Pero para otros no existe nada, solo el silencio eterno. Desde religiones hasta ideologías piensan que el alma trasciende. El imaginar que aquí morimos, pero revivimos en otro momento, es inquietante. Tanto que podemos encontrar películas fantasiosas donde mediante algún conjuro antiguo pueden traer de la muerte a alguien, ya que se piensa que aquí es donde pasa lo bueno, lo importante, ¿no? Nosotros, los que creemos en Cristo, no creemos en brujerías ni en magias, creemos en el poder de Dios.
su palabra y sus acciones. Sabemos claramente que el que cree en el Señor Jesús y permanece, aunque muera, vivirá y tendrá vida eterna. Por otro lado, la gente piensa que las personas no cambian. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Lo que eres en esencia siempre lo serás. Si eres malo, serás malo toda tu vida. En cambio, si eres una persona buena, siempre vas a ser bueno un pan de arroz. Sin embargo, vemos personas muy buenas que terminan siendo terribles. Y personas malas que después de un tiempo se transforman en maravillosas personas. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Porque es claro que Él vino a enseñarnos algo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 17 en adelante, encontramos un pasaje que nos dice más de lo que leemos a primera vista. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer hasta el versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 27. Mi amor, ¿me puedes pasar mis lentes? Aquí estoy muy cerca de la pantalla y ya no veo bien, sobre todo de cerca. De lejos veo perfecto, hasta lo que no debiera de ver, pero de cerca, como un topo. Entonces vamos a ponernos los lentes. Ustedes discúlpenme, por favor, les suplico, me disculpen. Ok, perfecto. Juan 11, del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a la vida. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor el que nos guíe en nuestro estudio de la palabra en este hermoso día. Señor Padre del cielo, te damos gracias porque podemos estar reunidos usando estos medios de comunicación que nos permiten vernos y escucharnos y saber y seguir nuestros servicios, nuestros cultos tan necesarios para nuestro espíritu. Es nuestro alimento espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en lugar de estar de vacaciones, olvidándonos de todo, estamos aquí, en el lugar en donde estemos, escuchando tu palabra. Estamos alimentando nuestro espíritu. Estamos haciendo algo por nosotros mismos. Gracias, Padre, porque nos has dejado esta hermosa palabra en la que podemos tener confianza y fe. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y a mí
dirígeme, que sean tus palabras las que guíen este servicio del día de hoy. Y que este sermón pueda confrontar a mis hermanos tanto como me fue confrontado a mí. Todo esto te lo digo en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues así es, hermanos. ¿Qué es esta resurrección que hoy nos presenta el Señor Jesús? Este pasaje que aquí hemos leído es muy importante porque nos muestra los distintos aspectos de la resurrección. Pero primero entendamos el pasaje. Lázaro había muerto ya hace 4 días y Marta rogaba al Señor por la vida de Lázaro. Vemos que ante el amor que tenía Jesús por Marta y por Lázaro, el Señor regresó a Lázaro de la muerte. Lo vemos más adelante de este pasaje. Vemos que María sabía que vendría el día donde todos resucitarían. Ella ya lo sabía, ya lo había escuchado del Señor, ya lo sabía por las Escrituras. Y por supuesto, vemos que por Cristo se puede vivir eternamente. Jesús podía hacer estas cosas. ¿Cómo no hacerlas si era el Hijo de Dios? Al sentir la pena por Marta, y la de él mismo, algo tendría que hacer, pero lo más importante es que Dios tiene el poder para hacer estas cosas. Como lo dice en el pasaje de Deuteronomio 32, verso 39. Acompáñenme a ese hermoso pasaje, muy firme, muy directo, donde nos dice, Dios mismo nos está diciendo las capacidades o parte de las capacidades que tiene. Vayan ahí a Deuteronomio 32, verso 39. Qué calor está haciendo. Fíjense, Deuteronomio 32, verso 39 nos dice así. Ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Hasta ahí la cita. Es claro el Señor. Dios puede hacerlo. Es todopoderoso. Ahora, regresando a la resurrección de Lázaro, Marta sabía acerca de la resurrección de todos los muertos. La resurrección en aquel día en que vendría por su iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús le decía que Lázaro resucitaría ese mismo día. Jesús, siendo él mismo la resurrección, puede resucitar a otros, pero también a él mismo, venciendo a la muerte. Y esto tiene una trascendencia muy importante, sobre todo para todos aquellos que le creen y le siguen. Fíjense, sabemos que la historia nos muestra que el mismo Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Nos lo dicen los evangelios, pero no nada más los evangelios, sino nos lo dice también las epístolas de los apóstoles. Y aún así también nos lo dicen fuentes que no son cristianas. Cuando nosotros investigamos realmente podemos darnos cuenta que fue un hecho esa resurrección. Nadie ha podido comprobar esa resurrección. Nadie ha podido resucitar. Nadie ha podido ver que otra persona resucite y quedar plasmado fehacientemente. Sin embargo, la muerte de Jesús y la resurrección está documentada. Si vamos a las fuentes idóneas, nos podemos dar cuenta que es una realidad. Por ejemplo, para que citemos un ejemplo de la misma palabra, que es lo que nosotros estudiamos, vayamos a Corintios, a esa primera carta de los Corintios, capítulo 15, porque ahí tenemos una explicación del apóstol Pablo, dando cuentas de las personas que conocieron de la resurrección de Cristo.
Ellos lo conocieron de primera mano. Fíjense, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3, donde dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es un hecho que muchas personas fueron testigos. Si analizamos el pasaje de Juan 11, verso 25, encontramos un verso que nos puede dar una pista más allá de lo que leemos a simple vista y nos confronta directamente. Por aquí quisiera empezar. Juan 11, el verso 25. Porque lejos de decirnos claramente lo que Jesús está diciendo, nos da una pista de algo más. En esa interpretación que nosotros podemos hacer, vemos algo más ahí. Juan 11, 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos dice el pasaje. Y uno se pregunta, si los muertos pueden creer, porque así dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Es que acaso hay otra manera de resucitar? Porque un muerto no puede creer, pero un vivo sí. ¿De qué muerte nos está hablando entonces? Para responder estas preguntas debemos de ir por partes y entender el concepto general que envuelve esta idea. Ya hemos visto en las Escrituras que para resucitar es un requisito estar muerto. Eso es innegable. Encontramos que hay varias maneras de morir. Usted lo sabía, que hay varias maneras de morir, y no se refiere a la forma en que llegamos a la muerte. Inclusive hay un programa que se llama 1000 maneras de morir, que aparenta ser chistoso, pero es muy cruel. Pero bueno, no está hablando de eso, sino hay dos tipos de muerte que principalmente vemos aquí en la Biblia: la muerte física y la muerte espiritual. Explico. En el libro del Génesis, donde Adán y Eva desobedecen en el huerto del Edén, esa desobediencia es un gran error. La consecuencia es que salgan del huerto del Edén para que no puedan acceder al fruto de la vida y de la muerte, ¿se acuerdan? Bueno, hay que entender una cosa. Dios no castiga a todos los hombres por el error de Adán y Eva, sino que es la consecuencia de los actos personales. Pero Dios, conociendo la capacidad de equivocarse en el ser humano, perpetúa ese hecho y lo hace durable. Por eso no vivimos hoy en el huerto del Edén, entre otras cosas que son diferentes, ¿no? Ellos cometen el pecado de desobediencia, porque la palabra pecado viene del hebreo katá, y este se tradujo al griego como hamaritia, que a su vez significa errar de equivocarse, o bien fallar al blanco. El error es que ellos decidieron mal. Ellos eligieron y se equivocaron. Sin embargo, estaban advertidos. Fíjense, vayamos ahí a Génesis capítulo 2, versos 16, para que veamos dónde les advirtió el Señor y de qué manera.
Y ahí vamos a entender todo. Génesis 2, verso 16. Fíjense cómo dice. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos fueron expulsados, pero no murieron físicamente, ya que su vida continuó, lo sabemos por el mismo libro del Génesis. Adelante se ve todo lo que hicieron después. Sin embargo, ellos murieron espiritualmente. Y esta muerte espiritual es porque se negaron la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Al cometer ese pecado salieron del Edén y se negaron la oportunidad de estar en la presencia de Dios por esa desobediencia. Ellos estaban con Dios cuando estaban en el huerto. Y Dios es espíritu, ¿no? Por tanto, el Espíritu de Dios ya no estaba con ellos por su error, por soberbia. Vivieron fuera de su presencia para siempre, sin poder regresar a Él. Por eso nos dice el apóstol Pablo, y lo dice claramente en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice cosas muy claras y tajantes. Romanos capítulo 6, versos 23. Fíjense lo que dice ahí, tan importante. Esto grábenselo, subráyenlo y ténganlo bien recordado, porque nos dice, Romanos 6, vamos a leer desde el 22 y luego leemos el 23 para ir entendiendo. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo vuelvo a leer para que lo entiendan. Ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, como todos los que nosotros que confesamos a Cristo, tenéis por vuestro fruto, o sea, lo primero que vamos a tener es la santificación. Pero la finalidad de esa santificación es la vida eterna. Hay quien piensa que ya estamos salvados, ya. En cuanto confesamos, ya estamos salvados. Sí, pero todavía no. Porque es el fin, nos dice Pablo. El fin es la vida eterna. Ahorita tenemos la santificación, pero el fin es la vida eterna. Y luego nos dice en el 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piensen en esto. El que comete un pecado, y fíjense que pongan mucha atención, si pueden, anótenlo, es muy importante. El que comete un pecado va muriendo paulatinamente, pero el que vive con fe va adquiriendo la vida eterna. Es por eso que todos los que pecan se alejan de Dios y no pueden entrar en su presencia, no tienen esa santidad. Están muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. Sin embargo, esta resurrección de Cristo, la cual han vivido muchas personas, sirvió para que podamos resucitar de esta muerte de pecado. Y el único requisito para acceder a esa resurrección es la fe. La fe en el único que pudo consumar la resurrección, que es el Señor Jesucristo. Veamos cómo el apóstol Pedro, en su primera epístola, nos habla al respecto de todo esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5.
Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, donde dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es lo que es, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es claro. Así como hay dos muertes, vemos que también hay distintas resurrecciones. Distintas resurrecciones. Aquí en este pasaje del apóstol Pedro, que es muy importante, nos está hablando de dos resurrecciones. La primera de este pasaje es la resurrección del Espíritu, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, como dice el apóstol Pedro, Él nos hizo renacer. Es una resurrección, volver a la vida. De cuando estábamos siendo esclavos del pecado. Y se da por fe en el Señor Jesús, como lo dice también Pedro en el versículo 5 de este mismo pasaje, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto también lo refrenda el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, donde es puntual para decirnos cómo es que suceden estas cosas. Nos da una idea y nos pone esta comparación, ¿sí? Este tipo que nos invita a vernos reflejados en él. Porque dice en Romanos 6, verso 4, nos dice: porque somos sepultados juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿no? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿El bautismo qué es? Pues ese decir, yo creo en él, yo he sido sepultado con él, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así como él resucitó, así también nosotros, hermanos, andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Es una resurrección espiritual. Nosotros resucitamos a una nueva vida, y de esto habla Jesús, o nos da una pequeña pista de lo que cuando nos habla en el pasaje que estudiamos, que está en Juan 11:25, donde dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los muertos no pueden creer, ellos ya no pueden. Habla de una vida espiritual. Y si ese espíritu está muerto y crees en él, vivirás, hermano. Pero la segunda resurrección de este pasaje, del pasaje que vemos ahorita en Primera de Pedro 1, del 3 al 5, es el juicio. ¿Cuál juicio? Van a decir, ¿de dónde salió el juicio? ¿Qué nos está diciendo este hombre? Del juicio que todos deberíamos de saber y debería de estar subrayado en nuestras Biblias, Hebreos 9:27. Es muy conocido. Y si no lo conoces, hermano, subráyalo, búscalo en tu Biblia, anótalo en tu cuaderno. Hebreos 9:27. Porque dice ahí en Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De ese juicio donde vamos a ser juzgados todos
De ese juicio estamos hablando. ¿Qué sucederá después de este juicio? Bueno, a los pecadores que no alcanzaron santidad, pues no tienen a Cristo, se les enviará al infierno, así de sencillo. Pero a los que sí tienen a Cristo y permanecen santificados, tendrán la vida eterna, reinando con nuestro Señor Jesús, pues nos dice en el verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice que está preparada para ser manifestada en el reino, en el tiempo postrero. Así lo dice. Pues vendrá después de la muerte, cuando el Señor venga por toda su iglesia. Sin embargo, pues esto ya estaba pensado por Dios desde el principio. Él ya lo sabía, Él todo lo sabe. Pero lo expresó en el profeta Daniel en su libro. Vayan ahí al libro del profeta Daniel. ¿Sí? Busquen ahí el capítulo 12. Y vamos a los primeros versos, al 1 y al 2. Daniel 12, versos 1 y 2, pues nos dice lo que sucederá en el tiempo postrero, que es el día posterior a la vida que tenemos hoy. ¿Sí? Estamos entendiendo, ¿no? Morimos y luego va a venir un tiempo postrero. Porque dice que como que dormimos, pero es instantáneo, nosotros sabemos que es instantáneo. Daniel 12, del 1 al 2. Fíjense cómo dice ahí. En el tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿De quién? ¿De qué pueblo? Del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Recuerden que esto es una profecía, entonces está hablando hasta ahorita. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice Daniel, por inspiración de Dios. Dios nos dice que muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, padrísimo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que entendemos y eso es lo que corroboramos por nuestra palabra. Esto era de lo que hablaba Marta en nuestro primer pasaje de Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella lo sabía. De esto hablaba. Así es que vemos que además de que Dios puede resucitar a los muertos en esta vida, ¿sí? Dios puede. Si alguien muere y Dios quiere resucitarlo, lo resucitará. Esto nos habla en el pasaje que estudiamos, Juan 11, 23. Chéquenlo ustedes. En Juan 11, 23 le dice Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y vemos a continuación de esta historia que Dios le dijo, levántate Lázaro, y Lázaro se levantó. También el Señor puede resucitar el espíritu muerto de los vivos que creen en Jesús. Como nos dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto, y la más importante, es la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Esta que celebramos cada año con la Pascua. Esta que nos ha traído libertad del pecado. Esta que nos llena la vida y nos hace renacer. ¿Se dan cuenta? Si pudiéramos encontrar una conclusión a este pasaje, sería que
bien sabemos que nadie ha podido con sus propios medios regresar de la muerte. Ni Houdini pudo. También sabemos que nadie con sus propios medios ha podido cambiar totalmente su vida. Y por supuesto, nadie con sus propios medios ha podido resucitar a otra persona. Este domingo, para muchas religiones, se celebra la resurrección. Lejos de dejar de comer carne y darse golpes de pecho, tenemos que entender que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo fue para que pudiéramos ser salvos. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos salvarnos. Él entregó toda su sangre para que todos los pecados de todos pudieran ser sanados. Él nos enseñó que sí se puede y nos dejó sus pisadas para que las siguiéramos, para que anduviéramos en ellas. Él nos dejó y sigue haciendo milagros para que estemos seguros que Él puede. Porque sí, hermanos, Él puede, Él es todopoderoso. Y su resurrección fue para nuestra propia resurrección. Tenemos un Dios poderoso. Confiemos en Él. Solo tenemos que confiar en Él. ¿Y tú? ¿Confías en Cristo? Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre Santísimo, te damos gracias por esta hermosa palabra que has dejado ahí en tu palabra para que nosotros de alguna manera podamos entender estas cosas. Señor, sabemos que tú eres bueno, que nos llenas el espíritu con tu amor y con tus enseñanzas. Padre, ayúdanos a tener esa confianza, danos esa fe como fruto del Espíritu que nos has prometido, Padre. Ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a comprender que tu resurrección fue para que nosotros viviéramos de nuevo en esta vida, para que cambiáramos nuestra vida verdaderamente, solo por Él y para Él, Señor. Ayúdanos a comprender que tenemos una nueva vida después de esta vida. Que la muerte solo es un paso. Que esta vida no es tan importante como la que viene después. Ayúdanos a llegar. Y cuando estemos listos, llévanos a tu presencia, Señor. Te amamos, Padre. Estamos para ti. Y por ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se pudieron conectar. Y a los que faltan de conectarse, Señor, ayúdalos a que entiendan estas cosas. Trae, Señor, a más personas que quieran conocer de ti, de tu palabra, de tu obra, Señor. Sabemos que seremos un pequeño remanente y queremos contarnos entre ese remanente. Ayúdanos a seguir firmes en la fe, Padre. A todos. Porque no hay otro Dios más que tú. Gracias, Señor Santísimo. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Espero que la pasen muy bien, que sea un dominguito bello. Por la mañana con el pastor Nicolás, que bueno que ahora fue el pastor Andrés, pues con él tuvimos Santa Cena. Vean el video y hasta el final, bueno creo, no estoy seguro porque yo no lo he visto porque estuve en otras actividades desde temprano, pero yo creo que hoy hicieron Santa Cena y preparen su vinito o juguito de uva, preparen su pan sin levadura. De alguna manera
esa comunión que tenemos con el Señor es la que nos impulsa a seguir adelante. Sigamos en comunión con Él. Sigamos haciendo lo bueno porque solo Él nos guía, Él es el único que puede guiarnos. Y nosotros ser obedientes, escuchar al Espíritu Santo, que son cosas tan importantes. Desde aquí, por supuesto, mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos en la Ciudad de México, a nuestro hermano Javier, a nuestro hermano José Luis, a nuestro hermano Fabián, la hermana Provi, a nuestro hermano Ángel, a nuestro hermano Marcelino y a todos mis demás hermanos que son parte de esta hermosa familia en Cristo, a los hermanos de la República, al hermano Raúl, al hermano José Luis. También le quiero mandar un especial abrazo a mi hermano de Sonora, de Agua Prieta, sí, a mi hermano Carlos Armendáriz. Hermano, ya estamos unidos, ya estamos juntos, ya solo tenemos que andar en el mismo camino. A mi hermano Benito, a mi hermano, pues es que somos muchos, ¿no? Ya somos muchos y a veces se nos olvidan los nombres. A mi hermano Juan de Dios, a mi hermano David de Puente de Isla, no, pues ya somos muchos. La hermana Cristina, no somos muchos, ya no me acuerdo de todos los nombres. Por supuesto a los hermanos de Fuerteventura, de Perú, al pastor Jasui, a su bella esposa, a los hermanos de allá, a los hermanos de Argentina con mucho cariño, a los hermanos de los demás países de Latinoamérica, de Chile, de Uruguay, de todos lados, de Estados Unidos, a mi hermano Alejandro, le mando un fuerte abrazo, a Tim, a Itzel, que van a tener un bebé. Estamos muy contentos por ustedes, que Dios les permita esa bendición para que podamos ver al bebé y verlo crecer y tantas cosas que uno se imagina, pero no volvemos la imaginación, un paso a la vez. Por supuesto a nuestros hermanos que se conectan, a mi hermana Claudia Ríos, a Eli, Nacho, un fuerte abrazo, hermano. Eli, muchas gracias por vernos y soportarnos. A mi hermana María Taborda, mi hermano Héctor Albornoz, por supuesto. A Antonio Parrilla, mi hermano, que disfruto mucho. Un gran poeta, él dice que todavía no, pero yo creo que dentro de él hay un gran poeta, yo lo sé. A Cintia, Nisida y a todos mis hermanos. Es la esposa del pastor Salvador. Ah, perfecto, pues a la hermana Cintia, bueno, perdóname Cintia, es que te conozco con el apellido del pastor, pero a todos ellos les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga, somos mi esposa y yo a su servicio y tengan una hermosa tarde de domingo. Dios los bendiga, hasta luego.